En lo alto de la vasta llanura de Sinar, una torre majestuosa se alzaba hacia el cielo, desafiando la misma bóveda celeste. Construida por manos ambiciosas y corazones orgullosos, la Torre de Babel era un monumento a la audacia humana. Pero en su arrogancia, los constructores anhelaban tocar las estrellas y desafiar al mismísimo Dios. En el pináculo de su soberbia, el Todopoderoso miró hacia abajo y decidió intervenir. Con un estruendo celestial, las lenguas de los hombres se enredaron en un caos indescifrable. Palabras que una vez fueron entendidas se convirtieron en un murmullo de confusión. Los constructores, desconcertados, se vieron obligados a abandonar su empresa. La torre, símbolo de su desafío, quedó incompleta, testigo mudo de la soberbia humana y la intervención divina. Así fue como la Torre de Babel se convirtió en un recordatorio eterno de los límites de la ambición humana y la importancia de la humildad ante lo divino. En medio del caos lingüístico, la humanidad aprendió una lección invaluable. La grandeza del hombre está en su reconocimiento de su lugar en el universo y su reverencia por el poder superior que lo gobierna. Por eso, quédate con nosotros hasta el final, en un episodio más de Historias Sagradas. Bienvenidos. En los tiempos antiguos, cuando la humanidad aún habitaba una tierra nueva y sus corazones estaban llenos de esperanza, justo después del gran diluvio, la humanidad comenzó a repoblar la tierra. Los descendientes de Noé se dispersaron y formaron distintas tribus y clanes, cada uno con su propio territorio y lenguaje. Estos clanes crecieron y prosperaron, estableciendo sus propios hogares y comunidades. Sem, de quien se derivaron los pueblos semitas, ocupó las regiones del Medio Oriente. Cam y sus descendientes se trasladaron hacia el sur, poblando partes de África y las zonas costeras del Mediterráneo. Jafet, con su prole, se expandió hacia el norte y el oeste, explorando nuevas tierras y estableciendo comunidades en Europa y Asia. A medida que cada tribu crecía y prosperaba, sus miembros desarrollaban un sentido de identidad y pertenencia, construyendo hogares sólidos, cultivando la tierra y criando animales. Las aldeas se transformaban en pequeñas ciudades, y las ciudades en centros de comercio y cultura, donde se intercambiaban bienes y conocimientos. Sin embargo, a pesar de la distancia geográfica y las diferencias emergentes en sus lenguas y costumbres, los hombres aún compartían una conexión profunda y una visión común que los unía. Esta conexión se basaba en la memoria colectiva del diluvio y en la reverencia por el Dios que los había salvado y dado una segunda oportunidad. Las historias de sus ancestros, los relatos de supervivencia y redención, se transmitían de generación en generación, creando un hilo invisible que mantenía unidos a los diversos clanes. Este sentimiento de unidad y propósito compartido se convirtió en el cimiento sobre el cual construirían su futuro. La humanidad, consciente de su origen común y de las promesas divinas, se mantenía en constante comunicación y colaboración. Las tribus se encontraban para comerciar, intercambiar conocimientos y forjar alianzas. Estas reuniones eran ocasiones de celebración y renovación de lazos, donde se recordaban las hazañas de los antepasados y se planificaba el futuro con esperanza y determinación. En este contexto de unidad y cooperación, surgió la idea de construir algo grandioso, una obra que simbolizara su capacidad y ambición colectiva, y que los mantuviera unidos en un propósito trascendental. Fue así como, movidos por el deseo de crear un monumento que perdurara por generaciones. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta.
los hombres se congregaron en la vasta llanura de Sinar. Allí, decidieron erigir una ciudad que serviría como centro de su civilización y una torre que alcanzara los cielos, un símbolo de su unidad y grandeza. La Torre de Babel, como sería conocida, comenzó a tomar forma bajo las manos laboriosas de miles de hombres que trabajaban día y noche, impulsados por un sueño común. El proyecto era monumental, un testimonio de la capacidad humana para imaginar y crear. Los hombres moldeaban ladrillos de arcilla y los cocían en hornos ardientes, transformando el barro en bloques resistentes que se utilizarían para levantar los muros de la torre. Utilizaban betún como mortero, uniendo cada ladrillo con precisión y determinación. A medida que la torre crecía, se erigía como un símbolo de su unidad, esfuerzo y ambición colectiva. La construcción de la torre se convirtió en el centro de la vida de la comunidad. Familias enteras se mudaron a la llanura de Sinar para participar en el proyecto. Las mujeres preparaban alimentos para los trabajadores y los niños correteaban entre los cimientos, observando con admiración cómo sus padres contribuían a una obra tan grandiosa. Los ancianos narraban historias de los tiempos anteriores al diluvio, inspirando a las nuevas generaciones a soñar con un futuro aún más glorioso. La torre no solo era una estructura física, era un símbolo de esperanza y de la capacidad humana para superar cualquier desafío. La planificación y organización de la construcción fueron impresionantes. Se establecieron turnos para que el trabajo nunca cesara, y los trabajadores eran supervisados por maestros de obra que dirigían cada fase del proyecto con meticulosidad. La base de la torre se extendía ampliamente, asegurando que pudiera soportar el peso de la estructura que se alzaría hacia los cielos. Andamios de madera rodeaban la torre, permitiendo a los trabajadores subir y descender con los materiales necesarios. El sonido constante de los martillos, las voces de los hombres y el crepitar de los hornos llenaban el aire, creando una sinfonía de labor y progreso. Las familias que se habían trasladado a Sinar formaron una comunidad vibrante alrededor del proyecto. Se construyeron viviendas temporales, tiendas de campaña y chozas donde los trabajadores y sus familias podían descansar y vivir. Los mercados locales prosperaron, vendiendo alimentos, herramientas y otros bienes necesarios para mantener a la creciente población. Las mujeres se reunían en grupos para preparar comidas comunales, cocinando grandes calderos de guisos y horneando panes para alimentar a los hambrientos trabajadores. Las noches eran testigos de reuniones alrededor de hogueras, donde se compartían historias y se planeaba el trabajo del día siguiente. Los niños, ajenos a las dificultades y peligros del proyecto, jugaban alegremente alrededor de la construcción. Sus risas resonaban entre los cimientos y los andamios, y a menudo se les veía imitando a los trabajadores, levantando pequeños ladrillos y construyendo sus propias torres de juego. Los ancianos, guardianes de la memoria y la tradición, se sentaban en grupos, narrando relatos del pasado y enseñando a los jóvenes sobre la importancia de su obra. Contaban historias de Noé y el diluvio, de la promesa de Dios y de la renovación de la tierra, inspirando a todos a ver la torre no solo como un edificio, sino como un símbolo de esperanza y perseverancia. La torre, con cada nueva sección añadida, se erigía imponente contra el horizonte, visible desde grandes distancias. Era un faro de la ambición humana, un testamento de lo que se podía lograr cuando la humanidad trabajaba unida hacia un objetivo común. Sin embargo, mientras la torre crecía, también lo hacía el orgullo de los constructores. La obra, que comenzó como un símbolo de unidad y propósito colectivo, lentamente se convirtió en un monumento a la arrogancia humana. Los líderes proclamaban que su torre sería un testimonio eterno de su grandeza, olvidando que su verdadera fortaleza residía en su humildad y en la cooperación que los había unido. A medida que la torre seguía su ascenso, la vida en la llanura de Sinar se tornaba cada vez más compleja y organizada. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply.
The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. La logística de mantener una fuerza laboral tan grande requería una planificación meticulosa. Se establecieron almacenes para los ladrillos y el betún, y se crearon sistemas de transporte para mover los materiales desde los hornos hasta el sitio de construcción. Caravanas de carros tirados por bueyes transportaban provisiones y herramientas, mientras que las rutas bien definidas aseguraban un flujo constante de recursos necesarios para mantener el ritmo de trabajo. Los supervisores de obra, escogidos por su experiencia y habilidades, mantenían una vigilancia constante sobre cada detalle de la construcción. Se aseguraban de que los ladrillos fueran del tamaño y peso adecuados, que el betún se aplicara de manera uniforme y que cada ladrillo estuviera perfectamente alineado. Los arquitectos, con planos y modelos en mano, recorrían el sitio, ajustando y perfeccionando los diseños para garantizar que la torre se alzara con solidez y elegancia. Las noches en Sinar eran momentos de relativa calma y reflexión. Bajo el manto estrellado, los trabajadores se reunían alrededor de hogueras para descansar y recuperarse. Los fuegos ardían con intensidad, iluminando rostros cansados pero llenos de determinación. Las conversaciones fluían entre bocados de comida y sorbos de agua fresca. Hombres y mujeres compartían sus esperanzas y sueños, susurrando anhelos de ver la torre terminada y de cómo sus nombres serían recordados por generaciones futuras. Entretanto, la torre misma se alzaba imponente y majestuosa, una estructura que parecía desafiar las mismas leyes de la naturaleza. Cada nivel construido llevaba consigo el esfuerzo acumulado de miles de manos, cada ladrillo una prueba de la tenacidad humana. Los niveles superiores se adornaban con detalles arquitectónicos intrincados, grabados y relieves que narraban historias de su gente, sus triunfos y tribulaciones. Las escaleras de caracol y las rampas facilitaban el acceso a las alturas, permitiendo que los trabajadores continuaran su labor sin descanso. Sin embargo, con cada metro que la torre ascendía, también lo hacía el orgullo de aquellos que la construían. La obra, que inicialmente simbolizaba unidad y colaboración, comenzó a ser vista como un monumento a la superioridad y el desafío. Los líderes del proyecto proclamaban que su torre no solo tocaría el cielo, sino que demostraría que nada era imposible para el hombre. En su orgullo, los hombres empezaron a creer que podían alcanzar la divinidad misma, igualarse con los dioses y controlar su propio destino. Dios, observando desde lo alto, contemplaba el desarrollo con creciente preocupación. Desde su trono celestial, veía cómo la Torre de Babel se alzaba cada vez más alta, una obra colosal que no solo simbolizaba la capacidad de la humanidad para construir y crear, sino también su creciente soberbia y orgullo. La ambición desmedida de los hombres estaba distorsionando el propósito original de su existencia, alejándolos del camino de humildad y dependencia en lo divino que había sido establecido después del diluvio. El Señor observaba cómo la unidad que una vez los fortaleció y los ayudó a sobrevivir y prosperar, ahora se había transformado en una herramienta para alimentar su arrogancia y orgullo. En su búsqueda de grandeza y reconocimiento, los hombres habían comenzado a creer que podían alcanzar la inmortalidad y divinidad por sus propios medios. Esta soberbia amenazaba con desequilibrar la armonía del mundo que Dios había creado, desviando a la humanidad de su verdadero propósito de vivir en comunión con su Creador y respetar los límites establecidos por Él. Preocupado por el rumbo que estaba tomando la humanidad y con el deseo de corregir su camino, Dios decidió intervenir. Sabía que permitir que la torre se completara
y que los hombres siguieran por el sendero de la arrogancia solo los llevaría a una mayor autodestrucción, en un acto de justicia, pero también de misericordia. Decidió enseñarles una lección que jamás olvidarían, una que los recordaría su lugar en el vasto diseño divino. Descendiendo a la llanura de Sinar, Dios contempló de cerca la ciudad y la torre que los hombres habían construido. Observó el esfuerzo monumental, la dedicación y el ingenio que habían invertido en su obra. Sin embargo, también vio cómo estos logros estaban imbuidos de un orgullo malsano, una creencia errónea de que podían desafiar y superar al Creador. La unidad que una vez fue su mayor fortaleza, ahora era el vehículo de su mayor pecado, la soberbia. Hey Fidelity, how can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Decidido a preservar el equilibrio y recordarles su verdadera posición en el orden cósmico, Dios tomó una decisión definitiva. En un acto de divina justicia y misericordia, decidió confundir su lenguaje. Hasta ese momento, la comunicación había sido clara y eficiente. Una única lengua había facilitado la cooperación y el entendimiento entre todos los trabajadores. Con una sola acción, Dios fragmentó este lenguaje común en una multitud de dialectos. La confusión fue inmediata y profunda. La comunicación, que había sido el pilar de su colaboración, se convirtió en un caos de sonidos incomprensibles. Los hombres, que hasta ese momento habían trabajado en perfecta sincronía, ahora se miraban con desconcierto y frustración. Las órdenes y las instrucciones se transformaron en un galimatías indescifrable. Donde antes había cooperación, ahora había confusión y desorganización. Los supervisores gritaban mandatos que los obreros ya no podían entender, y los obreros respondían con palabras que los supervisores no podían comprender. La obra, que avanzaba a un ritmo impresionante, se detuvo abruptamente. El desconcierto que sobrevino a la llanura de Sinar fue inmediato y abrumador. Hasta entonces, la construcción de la torre había sido una sinfonía de coordinación perfecta. Órdenes claras, respuestas rápidas, movimientos sincronizados. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. La confusión se instaló como una densa niebla, envolviendo a cada trabajador, supervisor y habitante de la ciudad en un caos lingüístico sin precedentes. Un maestro de obra, conocido por su voz autoritaria y su habilidad para dirigir a cientos de trabajadores, levantó la mano para dar una orden. Pero las palabras que salieron de su boca eran desconocidas, un torrente de sonidos incomprensibles. Los obreros que lo rodeaban, esperando sus instrucciones, se miraron entre sí con ceños fruncidos y expresiones de desconcierto. Intentaron responder, pero sus palabras también eran incomprensibles, una mezcla de sílabas sin sentido. «Levanten más ladrillos», gritó un obrero en un dialecto que nunca antes había pronunciado. Sus compañeros lo miraron confundidos, algunos encogiéndose de hombros, otros gesticulando frenéticamente en un vano intento de entenderse. Los ladrillos, que antes pasaban de mano en una cadena eficiente, empezaron a amontonarse en el suelo, abandonados mientras los hombres intentaban desesperadamente comunicarse. Las mujeres, que preparaban alimentos en grandes calderos,
se detuvieron en seco cuando intentaron hablar entre ellas. Las instrucciones para cocinar y distribuir la comida se perdieron en la babel de voces discordantes. Los niños, que jugaban alegremente entre los cimientos, dejaron de correr y reír, observando con asombro a los adultos que ahora gesticulaban y gritaban palabras sin sentido. Las risas y juegos se transformaron en un silencio tenso, roto solo por los intentos desesperados de sus padres por restablecer algún tipo de orden. Los supervisores, que habían sido pilares de liderazgo, se encontraron impotentes. Uno de ellos, tratando de organizar a su equipo, extendió los planos de la torre sobre una mesa improvisada. Señaló furiosamente las áreas que necesitaban atención, pero sus palabras eran ahora extrañas, ininteligibles. Los hombres a su alrededor miraban los planos, y luego se miraban entre sí, confundidos y frustrados. La falta de comunicación efectiva convirtió lo que había sido una operación fluida en un caos total. La torre, que había sido el centro de sus vidas y esfuerzos, quedó incompleta y silenciosa. El ruido constante de martillos y sierras cesó, reemplazado por el murmullo desconcertado de hombres y mujeres intentando, en vano, reconstruir su lenguaje común. Algunos comenzaron a gesticular salvajemente, usando sus manos y expresiones faciales en un intento desesperado de transmitir sus pensamientos. Otros simplemente se sentaron, abatidos, reconociendo la magnitud de la interrupción divina. En poco tiempo, la desesperación dio paso a la resignación. Los grupos comenzaron a formarse naturalmente, basados en aquellos que podían entenderse entre sí, aunque de manera imperfecta. Estos grupos, pequeños y dispersos, empezaron a abandonar la llanura de Sinar. Cada grupo, llevando consigo su nuevo dialecto, se alejó en busca de nuevos lugares donde establecerse, dejando atrás la torre inconclusa como un monumento a su ambición frustrada y a la intervención divina. Los líderes, una vez visionarios, ahora se sentían derrotados y humillados. Habían creído que su unidad y capacidad los haría invencibles, pero habían olvidado que su verdadero poder radicaba en la humildad y la reverencia a su Creador. La dispersión de los hombres, cada uno con su nuevo idioma, marcó el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad. La Torre de Babel, erguida en la llanura de Sinar, quedó como un recordatorio eterno de la soberbia humana y la necesidad de reconocer y respetar los límites impuestos por Dios. Apreciados oyentes, así concluimos nuestra narración de la Torre de Babel, una historia que nos recuerda la importancia de la humildad y la dependencia de Dios en todo lo que hagamos. A través de este relato, vemos cómo la soberbia y la ambición desmedida pueden llevarnos por caminos de confusión y dispersión. Es vital recordar que nuestras mayores aspiraciones deben estar guiadas por la reverencia y el respeto hacia nuestro Creador, reconociendo siempre los límites que Él nos ha impuesto para nuestro propio bienestar. Llevemos esta lección a nuestras vidas diarias, buscando siempre trabajar en unidad y con humildad, conscientes de que nuestras verdaderas fortalezas provienen de nuestra relación con Dios y nuestra capacidad de colaborar con respeto y amor hacia los demás. Si les ha gustado esta historia y quieren escuchar más relatos sagrados llenos de enseñanzas y sabiduría, no olviden darle un buen like a este video y suscribirse a nuestro canal Historias Sagradas. Activen también la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.